buenos días, ¿cómo estáis? Arrancamos semana, bienvenidos a Generación Euro, a Periodista Digital, primer formato de la semana, como cada día en Periodista Digital, nuestro formato económico, después dentro de una hora a las 10 la retaguardia y 24/7 y todo el resto de formatos que cada día elaboramos para nosotros. Lunes, ya 2 de diciembre de 2024, ya invocamos directamente la recta final de este año 2024, que pues una vez más no podemos decir que nos haya dejado un balance especialmente positivo. Maldito 2024, tanta paz te dé Dios como descanso nos dejes. Siquiera sea porque, pues bueno, por tantas y tantas cosas, por la podredumbre institucional, política, social y económica, por supuesto, en la que estamos instalados, por desgracias, catástrofes como las que vivimos hace poco más de un mes ya. El viernes pasado celebrábamos, hacía un mes de la terrible riada que destrozó 13 municipios de la Comunidad Valenciana y dejó más de 220 muertos, con epicentro en esos maravillosos pueblos que conocemos bien, como Paiporta, como Cheste, como Chiva y como Picaña, donde tenemos además muchos amigos, y tantos otros. Maldito 2024, como digo, vete lejos y no vuelvas nunca más. Veremos a ver qué nos depara 2025. De momento, hoy lo que os hemos preparado para este Generación Euro de este lunes es una conversación, como siempre, agradable y amena con nuestro buen amigo, el maestro José Ramón Riera. Don José Ramón, muy buenos días. Bienvenido a Generación Euro. Y hoy os traemos, como hacemos de cuando en vez, pues una obra extraordinaria que don Marcos López Herrador acaba de dar a la imprenta, como decían antes los clásicos, Historia de la banca y el dinero. Si la leen ustedes, que deben hacerlo, descubrirán cómo el dinero y la banca han moldeado el mundo que conocemos y por qué su historia es fundamental para comprender nuestro presente y augurar nuestro futuro. Un libro, como digo, de Marcos López Herrador. Don Marcos, bienvenido a Periodista Digital, a Generación Euro, y le dejo a usted los trastos de matar, don José Ramón. Muchísimas gracias, porque me he terminado de leer el libro. Me parece uno de los libros más atractivos que he leído últimamente. Yo leo mucho, pero de la historia de la banca y el dinero no había leído nada tan interesante ni tan atractivo a la hora del tema. Marcos, así de pronto, ¿por qué se te ocurre este libro? ¿Por qué la historia de la banca? ¿Por qué la historia de la banca y el dinero? Porque yo creo que esa es la forma de empezar a introducir el que esto se tiene que leer. Este libro se tiene que leer con mucho cariño. Pues muchísimas gracias por tus amabilísimas palabras. La verdad es que lo que a mí me mueve en un momento determinado a escribir este libro es justamente el hecho de que, bueno, llevo 31 libros escritos sobre muy diversos temas y sobre novela histórica, fundamentalmente Roma, historia, Imperio Español, etcétera, etcétera. Y bueno, y resulta que yo durante 40 años he sido un profesional de la banca. De los 40 años que me he dedicado a la banca, 35 he sido directivo. Bueno, y en un momento dado digo, bueno, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que yo todavía no haya escrito algo sobre lo que teóricamente en realidad debería de saber más, ¿no? O estar más, tener mayores conocimientos. Y la verdad es que hace mucho tiempo que tenía mucho interés en explicar cuál es la esencia, la auténtica esencia del dinero. Porque esto es una cosa que, bien, el concepto primero, la definición se coge pronto, pero resulta que ese concepto que podemos tener estudiando esta definición, en el momento en que se pone en contacto con el mundo real, oye, ya es un lío, ya se pierde, ya empezamos a tropezar con que si el dinero tiene que estar respaldado por algo, si el patrón oro realmente tal, ¿qué es realmente el dinero? Y entonces bueno, vi que había un desafío y vi que la historia era un instrumento perfectísimo que me daba la oportunidad de acudir a cuando los problemas eran muy sencillos, las necesidades eran muy simples, y entonces se daban soluciones prácticas sobre necesidades que se planteaban en el momento y en concreto. Y me di cuenta que aquello era maravilloso, era muy bonito. ¿Por qué? Porque resulta que grandes avances de la civilización y de la economía
No se han producido porque haya habido unos inventos tremendos, no, porque se han dado soluciones sencillas a problemas concretos. Es más, es decir, en las primeras páginas del libro, no recuerdo si en las 30, 40, 50 primeras páginas, haces una mención al código de Hammurabi. Sí. Es decir, como el código de Hammurabi, el ojo por ojo, diente por diente, que ya empieza a recoger dentro de ese código toda la normativa de cómo tiene que funcionar el dinero y cómo tiene, para evitar además especulaciones. La usura y toda esta serie de cosas. Bueno, el código de Hammurabi marca un avance de profundísima sensibilidad por la justicia. A nosotros nos parece un disparate, cuando os escuchamos esto de ojo por ojo y diente por diente, y no nos damos cuenta de que hace 3.500, 3.600 años, cuando la justicia no se hacía de una manera mesurada, la justicia se fundamentaba en la venganza. Y esto ocurría lo siguiente: cuando tú recibías un mal, el que recibía el mal lo que se vengaba, y normalmente lo que hacía era un mal mayor. Es decir, siempre la respuesta acababa siendo muy desmesurada, con lo cual provocaba otro retorno, con lo cual era una cosa que no se acababa nunca. Así que ojo por ojo y diente por diente lo que establece es una finísima y delicada sensibilidad por lo justo, ¿no? Y esto ocurre exactamente también en el ámbito del dinero y en el ámbito de la banca, donde se empieza a regular y hacer que el sistema empiece a ser justo. La banca realmente poca gente lo sabe, y el libro está escrito en este tono para que el lector que no sea especialista, simplemente que le guste leer. Con que le guste leer me basta. Porque si le gusta leer, de verdad que le va a encontrar hasta divertido. Este libro, que podía parecer una cosa solo para entendido, una cosa muy académica, no lo es. La banca, poca gente sabe que es un oficio de dioses. La banca tiene origen divino, porque lo primero que se busca en la banca es la seguridad. Es el primer servicio que se demanda. ¿Y dónde se demanda? ¿Dónde se podía encontrar seguridad para tesoros, para monedas, para objetos valiosos? Pues en los templos, que eran los que recibían los donativos de los fieles, los donativos de aquellos que se curaban porque le pedían a los dioses que se curaran, de los peregrinos, etcétera, etcétera, etcétera. Daban donativos, entregaban objetos valiosos, y claro, los templos los guardaban en sus sótanos. Eran los únicos que tenían unos muros lo suficientemente sólidos, lo suficientemente gruesos, como para aportar seguridad a todas esas cosas valiosas. ¿Qué ocurre? Que en un momento determinado, las personas ricas, los mercaderes de la ciudad, lo que demandan a esos sacerdotes de esos dioses es que, por favor, mantengan, a cambio de un donativo, a cambio de lo que sea, mantengan sus cosas valiosas, sus monedas, las mantengan a resguardo. Es cierto, Marcos, que fueron los templarios, yo he leído por algún sitio, que se consideran a veces los primeros banqueros de la historia, ¿no? ¿O esto es una leyenda urbana? No lo son. No son los primeros banqueros de la historia, lo que sí son los primeros banqueros internacionales. Porque viajaban e incluso llevaban lo que eran unas no sé si letras de cambio o pagarés, ¿no? Porque venían pues de Tierra Santa y a lo mejor llegaban aquí hasta Finisterrae, hasta el fin de la tierra, y con un papelito simplemente le daban dinero aquí a un paisano por orden o mandatado o con un depositario que estaba a miles de kilómetros. Este tipo de cosas. Eso es fundamental. Eso lo podían hacer precisamente porque habían creado una red extensísima que iba desde la Europa occidental hasta Tierra Santa, porque ellos lo que hacían era custodiar y guardar los caminos de tal. Entonces, ¿qué pasa? Pues que reciben también todo tipo de donativos, todo tipo de tal, y al tener una instalación, al haber establecido una red tan extensa, lo que pueden hacer es que recibiendo dinero y efectivo en un punto, claro, lo podían compensar en otro, solamente con una orden, con lo cual no había que mover efectivo.
Esto es fundamental, ¿eh? Esto es fundamental en la Edad Media cuando empieza a pasarse de lo que es el sistema monetario basado en metales preciosos, ¿eh? Y en acuñaciones de metales preciosos, cuando se pasa de eso a los billetes, porque los billetes en el origen no son nada más que documentos. Claro. Me explico. En la Edad Media, ¿dónde existen los mercados y dónde se dan los mercados? Pues en determinadas ciudades, donde se montan esas ferias y donde el que quiere vender algo que tiene como excedente o comprar algo que necesita, pues se reúne precisamente en esos periodos que se llaman feriados. Y por eso los billetes dicen páguese, o decían páguese al portador. Páguese y salía la firma del jefe del Estado, o del rey, o del presidente o el director del Banco Central que fuera. Sí, eso es lo que le daba garantía a un documento. Es que en realidad un billete no es más que un documento. Es que fíjate que en esas ferias y en esos mercados medievales resulta que, claro, quien iba a comprar necesitaba de llevar dinero para comprar. Hay una anécdota buenísima en el libro, sí. Es decir, donde dice, hablando de la peseta, entonces páguese por este billete 50 pesetas, y comenta Marcos, ¿y qué pasaría si un señor... Es decir, va al Banco de España y dice, oiga, que me pague usted 50 pesetas, le recogería el billete y le daría otro billete de 50 pesetas, porque en el fondo eso es decir, lo que vale ese billete, claro, en concreto. No te van a dar 50 pesetas en oro, no, te van a dar otro billete de 50 pesetas. Pero fíjate dónde está, porque en base a eso, muchos profesores que me han dado clases, ven, en el fondo el dinero no es más que una ilusión, páguese al portador tanto, y tú vas al Banco de España y te dan otro billete y dices, bueno, oiga, ¿y dónde está esto? No, pero cuidado, tú es que lo que tienen los billetes es que te van a dar aquel producto que encuentras donde tú lo llevas. Si tú lo llevas al Banco de España, el producto que tiene el Banco de España es dinero, pues te va a dar otro billete. Oye, llévalo al restaurante y verás cómo a cambio del billete te dan una comida. Sí, sí. Llévalo, claro, lleva el suficiente dinero a una tienda de coches. Verás como a cambio de esos billetes te están dando un coche. Es decir, cuidado, que el dinero realmente vale por el producto que puedes adquirir. Háblame un poquito de la transformación de ese momento del sumo sacerdote, que es el primer banquero, es decir, ese sumo sacerdote, es decir, en todos los entornos, es el primer banquero del mundo, es decir, bueno, porque, como contabas muy bien, recibe todas las prestaciones de los fieles, lo tiene almacenado en grandes sistemas que evitan el que se lo puedan robar, es decir, ya aparece ya la filosofía del banco, del cojobanco central, el cojobanco que guarda de todas sus reservas de forma... Sí, ¿cómo se transforma del sumo sacerdote a la banca tradicional de hoy? O sea, esta banca que tenemos, que es una banca fundamentalmente comercial. Pues mira, a través del desarrollo del concepto del crédito, de lo que es el crédito, ¿no? Porque esos sacerdotes, en un momento determinado, lo que se dan cuenta es que no necesitan tener allí todo ese dinero. Es decir, si todos los días están recibiendo donaciones de los fieles y todos los días están recibiendo bienes y riqueza a conservar por parte de los grandes próceres y de los comerciantes de la ciudad, oye, todos los días es verdad que tienen que atender a gente que viene a sacar parte de lo que tiene depositado, pero entre lo que están entrando y una reserva que se queden como medida de precaución, oye, el resto pueden tenerlo prestado a cambio de intereses. Esa es la banca. Ahí nace la banca. Es decir, la banca en principio nace de la capacidad de dar crédito. De dar crédito. Luego la banca se desarrolla muchísimo durante la Edad Media, pues con esos documentos, cuando el dinero físico, es decir, materializado en esos metales preciosos, es sustituido por documentos, porque en esas ferias y en esos mercados de los que hablaba había que transportar dinero en efectivo, y cuando tú realizabas las compras, el que recibía ese dinero en efectivo lo tenía también que transportar, en una época en que era absolutamente peligroso el mover efectivo, porque lo más que te podía pasar y lo que es más seguro es que te asaltaran, que te robaran y te habías quedado sin nada. Entonces, ¿qué surge? Pues que a esas ferias acaban yendo banqueros
que toman tu dinero y lo que te dan son recibos, son documentos, incorporan recibos, pagarés, luego se evoluciona a la letra de cambio, y entonces ¿qué pasa? Que el que compra y vende, al final lo que transporta son documentos que no le valen más que a él. Es decir, que si ha asaltado, el asaltante no tiene nada, porque son documentos que solo le vale al portador. Efectivamente. Marcos, estás hablando que la banca surge, digamos, o eclosiona a partir de la invención o del desarrollo del crédito. Nos han explicado de pequeños, los que somos, en mi caso, de la EGB, y además intentamos aprovecharla, que el dinero también se crea a partir de la deuda. Siempre recuerdo, José Ramón sabe a lo que me refiero, porque he contado la anécdota en privado en muchas ocasiones, cuando Julio Ariza y yo llegamos un día a explicarle a un redactor mochuelito, que ya no lo era tanto, de la antigua Intereconomía, y le explicamos el cuento aquel de me da igual que sea un viajante de Minnesota, que un tratante de ganado de los monegros, que llega a un pueblo con un billete de 50 unidades monetarias, 50 pesetas o tal, ¿no? Y llega a un hostal. Y entonces le dice, quiero una habitación, y le da los 50 euros. Le da la habitación, inmediatamente el tío del hostal va con esos 50 euros a pagarle al carnicero, que le servía la carne para dar de comer a los clientes, porque tiene una deuda con él y mata la deuda. El carnicero se va al bar de enfrente, donde se tomaba las copas y llevaba un mes sin pagar y le iban apuntando, y con 50 euros o 50 pesetas mata la deuda. El dueño del bar se va al de la licorería y le mata una deuda que tenía, y con un billete de 50 han matado la deuda de todo el pueblo. El chaval no lo entendía, se lo tuvimos que explicar un par de veces. Esto de que el dinero se crea a través de la deuda es un mito. Fíjate, es que eso termina de la siguiente manera. Y es que cuando vuelve ese billete a pagar la deuda al bolsillo del tratante, del hotelero, llega el que ha reservado la habitación y dice, oiga, mire usted, que no he pensado que no me voy a quedar. Sí. Y le devuelven el dinero y dice, ven ustedes, es una ilusión. No, es que hay una trampa. Dígame cuál es la trampa. ¿Sabes cuál es la trampa? Pues que la deuda está compensada porque es un círculo cerrado. Claro. La deuda está... Todos están en una situación de suma cero. A todos le deben lo mismo que debe. Y lo que hace el dinero es poner en conexión una deuda con un derecho de crédito, una deuda con un derecho de crédito, porque es un círculo cerrado. Vamos a ver, mira, si tú me debes a mí, ahora le voy a poner fíjate bien, si tú me debes a mí 200, y resulta que yo le debía a tu padre 200, tu padre muere y tú heredas la deuda, tú me debes a mí 200 y yo te debo a ti 200. No tenemos que pagarnos nada, ¿verdad? La deuda se compensa. Correcto. Bien, pues ese círculo es lo mismo, nada más que más complejo. Ahora bien. Pero es una resultante de suma cero. Es un juego de suma cero en este caso. Ahora bien, yo tengo 100.000 pesetas, suponer, y voy al banco y dejo las 100.000 pesetas en una cuenta. Como he sabido, el banco no va recogiendo el dinero de todo el paisanaje y lo va dejando allí en una caja fuerte. Ajá. El banco tiene un coeficiente de caja, se sigue llamando así, ¿no? Que será un 1, un 1,5% o lo que sea de tal. Y entonces, ¿el banco qué hace con esos 100.000 pesetas? Se las presta a Riera. ¿Riera qué hace con esas 100.000 pesetas? Se compra un piso. Y entonces, o te compras un piso y tienes que pedir un crédito, con lo cual generas otras 100.000 pesetas. Es decir, al final vamos multiplicando, de repente nos vemos con 300 o 400.000 pesetas con una base primigenia de 100.000. Sí, y además lo explica muy bien Marcos en un ejemplo que tiene, en donde hace un cuadro de doble entrada, de que como con 100 euros, es decir, si tuvieses un coeficiente de caja que tú has contado del 20%, puedes llegar a prestar 500 euros en el movimiento sin ningún tipo de problema. Eso es crear dinero, que es a donde quería llegar. Es que es decir, el dinero se crea a través de la deuda. Bueno, bien, llámalo deuda. Alguien debe cuando hay un crédito, bueno, ¿de acuerdo? Del crédito. Se crea a través del crédito. Es que, mira, vamos a ver. Número uno, hay una falacia. Y es que tú dices cuando es que yo llevo mi dinero al banco y entonces el banco presta mi dinero. No, señores. Ahí hay un... No, porque tú no puedes decir yo tengo 100 en el banco y resulta que el banco se lo ha prestado a otro. No puedes tener los 100, lo puedes tener tú y lo puede tener otro. El dinero no se biloca. ¿No se biloca? No. ¿Sabes lo que pasa? Que es que no es tu dinero lo que presta el banco.
porque no puede hacerlo, si es que no puede hacerlo, si es que no puede ser, si lo tienes tú, lo tienes tú. No presta tu dinero. Lo que ocurre... Pues, si lo puede hacer, si tú no lo vas a reclamar, vamos a poner en un año. No, y aunque lo reclame, que no va por ahí. Es que, te voy a decir una cosa, es que no es dinero, no es tu dinero lo que tiene el banco. Tú ingresas en el banco, pero no es tu dinero lo que tiene el banco. El banco lo que hace es una anotación, para que no se le olvide, que te debe a ti esa cantidad. Muy bien. Que cuando tú reclames esa cantidad o parte, él está obligado a entregarte esa o parte de esa cantidad. Pero lo que anota es que te debe. Claro. ¿Y qué ocurre? Que cuantos más depósitos tenga el banco, es decir, cuanto más anotaciones, pura información, cuanto más anotaciones tenga de que tiene tantos depósitos, eso le da capacidad para prestar en semejante cuantía. O a lo mejor, bueno, un 20% menos. Ya. Es decir, si el total de depósitos que tiene un banco son 1.000, a lo mejor el banco puede prestar 800. Pero claro, es capacidad de prestar, no es que preste tu dinero, si es que el dinero al final no está materializado en nada. El dinero es al final mera información, una anotación en Pero ¿y qué hacemos, Marcos, cuando se produce, y la base de muchos cracks que en la historia han sido y serán, sí, cuando de repente hay... Porque esto es como una acción, ¿no? Que para que suba una acción hace falta mucho dinero y para que caiga a plomo simplemente un rumor, una noticia, una desconfianza, ¿no? De repente se produce un pánico, por la razón que sea, y van todos los depositantes en masa a la entidad bancaria a sacar el dinero. Sí. Y no hay dinero físico para dárselo a todos. Bueno, no hay dinero físico. Estaríamos hablando, Fíjate, perdón, soy periodista y a veces me pongo borrico con los titulares, ¿podríamos hablar hasta de una estafa piramidal? No es exactamente así. Lo que ocurre, repito, es que no es que no haya suficiente dinero, es que resulta que el banco no presta tu dinero, no lo presta, tiene capacidad, si tú ingresas 1.000, tiene capacidad, tiene la posibilidad de él dar un crédito de 800, ¿de acuerdo? Vale. Bien. Entonces, lo que tiene es una anotación en cuanto a ti te debe, vale. Pero para que él te pueda devolver los 1.000, oye, le tienen que devolver el crédito. Porque si no, ¿de dónde lo saca? ¿De dónde lo saca? Vale. ¿De dónde lo saca? ¿De dónde lo saca? Ahora yo te lo digo de dónde lo saca, porque puede, siempre y cuando que no sean todos los que van, ¿de acuerdo? Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? No es que no tenga dinero, es que el banco para pagarte a ti depende de que tenga liquidez, es decir, de que haya llegado vencimiento de los préstamos que él a su vez tiene hechos, que le hayan devuelto el dinero para que ellos puedan atenderte. Claro. Para solucionar esos problemas de liquidez es para lo que se crean los bancos centrales. Claro. El Banco de España, el banco de los bancos. Para que si tú, vamos a ver, a ti no te han devuelto todavía el préstamo que tú habías dado y te están pidiendo el depósito al que tiene derecho a retirar el depositante, pues no te vea en situación de decir no le puedo pagar, va al Banco de España y le dice préstame otro crédito, préstame, y cuando a mí me devuelvan el crédito, yo te pago. Hay un tema... ¿Sabes qué pasa? Los ahorradores, y te devuelvo el balón, José Ramón, muchas veces el ahorrador, el depositante, tenía la sensación de que la banca jugaba con ventaja porque aquellas anotaciones de páguese, salvo buen fin. Decían, coño, salvo buen fin, ¿qué quiere decir? No, pues que no haya habido una quiebra, que el banco tenga tal, o aquellas cosas que en plena era digital a mí me siguen resultando antediluvianas. Bueno, eso está a 5 minutos de pasar a la historia con las criptomonedas, con el dinero digital y con un montón de cosas, ¿no? Aquello de que te tardaran 48, 72 horas en compensar un cheque o en compensar un talón. Decías, pero qué locura es esta, ¿no? De una entidad a otra distinta, este tipo de cosas. No, vamos a ver, es decir, tú has puesto un ejemplo que es cuando se producen las malas prácticas que han pasado en los bancos. Por ejemplo, el último que era que hubo, es decir, hace cosa de 2 años en un banco en California, sí, el que prestaba, el que recibía el dinero de muchos inversores de
de pequeños inversores de startups y demás. Hablas del Silicon Valley, bueno, hubo varios. Valley, exacto. Entonces, y de pronto ellos habían invertido ese dinero, Claro. el que recibían, lo invirtieron en bolsa, en determinados productos. Y subieron los tipos de interés de modo Y y de manera que pronto- tuvieron y de que pronto- recomprar a un y- precio mucho más claro, caro y se ahogaron. Y de pronto los valores en los que tenían invertidos, es decir, valían, por caídas en bolsa, valían un 40% menos. Había caído. Si nadie hubiese ido a pedir en ese momento de evolución de sus ingresos, no hubiese pasado absolutamente nada. Ya, Pero ya. bueno, entra el pánico, van muchos a pedirlo y resulta que lo que respalda en aquellos momentos al banco no es suficiente para poder devolver todo. Lo que tú puedes liquidar y hacer dinero para atender lo que te reclama no da suficiente porque ha perdido su valor. Si no se hubiera abandonado el patrón oro, eso no ocurriría. No hubiésemos crecido, perdóname. Porque he asistido a cenas de familiares, bueno, de amigos más que de familiares, donde casi llegan a las manos por estas cosas. Lo del Sí, patrón oro. pero mira, el patrón oro tampoco nos puede cegar. El patrón oro, vamos a ver, mira, el dinero no tiene que estar representado por nada. Ni sustentado por nada. No tiene que estar representado absolutamente. Solo por la nada. confianza. Solo, fíjate, solo por la confianza y solo por el producto o los productos que eres capaz de adquirir con ese dinero. Lo que realmente respalda el valor de tu dinero cuando tú vas a un concesionario del coche es el coche que te lleva. Eso es lo que respalda el valor Sí, del pero ahí dinero. entraríamos también, Marcos, y de esto Riera sabe un montón también, en esa cosa tan compleja que es el proceso de fijación de precios en un mercado libre. ¿Qué valen las cosas? ¿Lo que valen en realidad? ¿Lo que hay alguien dispuesto a pagar por ellas? Sí, lo que se cotiza en el mercado. O sea, eso está muy visto desde la escuela de Salamanca y Sí, demás, sí. está muy Ahí estudiado quería y está muy analizado precisamente, bueno, los pioneros del pensamiento español Juan de Mariana. hombre, por favor. Entonces esto está muy estudiado. Mira, las cosas valen lo que te pagan por ellas en un mercado libre y que no esté condicionado y que no esté manipulado, ¿no? Que no esté manipulado. Pero fíjate bien, te repito, el dinero no tiene que estar ni respaldado por nada, ni tiene que estar materializado en nada. Y hoy estamos en una situación magnífica, increíble, para comprenderlo, porque gracias a los avances tecnológicos, gracias a los avances a los que hemos llegado, hoy mismo hay países en los que ya no hay dinero físico. Es decir, ya el dinero no es nada más que esa anotación en cuenta de la que hablábamos, que se mueve a través de una tarjeta, es decir, se mueve a través de informática y a través de no sé qué. Una anotación en cuenta en un banco y tú pagas en cualquier sitio y a ti te rebajan de esa anotación que tú tienes en el banco, te rebajan esa cantidad y se la aumentan al que recibe el dinero. Entonces, ni tiene que estar respaldado, ni tiene que estar materializado físicamente. El patrón oro lo que pasa es que introduce un elemento de contención de la masa monetaria. Porque al referirlo al oro, a un bien físico que es limitable. Exactamente. Es limitado. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que también limita el crecimiento de la economía. Entonces, vamos a ver, fíjate, una economía en crecimiento, una economía próspera y en crecimiento necesita, como su crecimiento indica, aumentar los medios de pago. Se necesitan cada vez más medios de pago. Es decir, el dinero no crece de una manera caótica, anárquica, o no debería hacerlo, Bueno, últimamente tal parece, ¿no? sino Y por... se generan inflaciones Pero porque disparatadas. se introducen elementos que son espurios y que son ajenos a la producción, a la economía, a todo lo que nos da prosperidad. Es decir, porque hay abusos por parte de los gobiernos en cuanto a deuda pública Fabricar. y demás. Claro. No es que fabriquen dinero, es que claro, fíjate bien, al endeudarse más, ten en cuenta que cuando un gobierno se endeuda, emite deuda pública, el dinero que recibe por esa emisión de deuda pública no lo mete en un pozo, no lo mete en un sótano, no, ese dinero lo utiliza para demandar bienes, productos y servicios. O para gasto político, Riera. Es decir, si ese dinero no se ha generado en base a un incremento de la producción de bienes, productos y servicios, cuando entra en el mercado, entra por demás
Aumenta la masa monetaria, con lo cual hace que el precio de los productos suba para equilibrar esa masa monetaria a la que ahora tienen que hacer frente. Porque, repito, siempre tiene que haber un equilibrio entre bienes, productos y servicios y masa monetaria. Si tú introduces una masa monetaria inventada, porque te la estás inventando, resulta que al incrementarla, los precios se incrementan para equilibrar. Los precios. Inflación. Inflación. Riera, minuto de oro. No, vamos a ver. Minutos de oro. No, yo quiero hacerle la última pregunta a Marcos para que se luzca. Es decir, dime qué te gustaría, cuál fuese la pregunta que no te han hecho nunca sobre tu libro y que te gustaría que te hiciesen para que así te puedas lucir. ¿Cómo va aprendiendo Riera? ¿Qué tramposillo se ha vuelto? Sí. Pues mira, te voy a decir una cosa. Vamos a ser marketingianos y vamos a aprovechar lo que llega a la Navidad. ¿A quién puedo yo regalar este libro? Qué bueno. Pues mira, te voy a decir, este libro, hagan el favor de regalarlo a cualquier persona que le guste leer. Ya está. Con que le guste leer ya vale. Es más, va a provocar la siguiente sensación en ese cuñado suyo y demás. Le dice, bueno, ¿y a mí por qué me regalan esto? Historia de la banca y el dinero, qué cosa. Mire, baste que le guste leer para que encuentre entretenidísimo y para que sea un libro que recuerde durante toda su vida. Puedo afirmar una cosa y además con toda tranquilidad. Yo sé algo de economía, porque precisamente es lo que más me gusta. Me he leído el libro y he disfrutado como un auténtico cosaco de Kazán. Es decir, cabalgando a lomos de esos caballos, atacando exactamente lo mismo. He visto cosas que, bueno, ni me acordaba de ellas, otras que ni las conocía, pero además es que me lo he leído con una tranquilidad que de verdad lo recomiendo. Se lee de forma muy sencilla. La prosa aquí de mi amigo Marcos es digna de admirar, porque es que te lo lees sin ningún tipo de a ver, ¿qué ha querido decirlo? No, es que lo entiendes a la primera. Está claro, y es un regalo tremendamente atractivo. Primero, leedlo vosotros y después regaladlo a vuestros seres queridos y a vuestros amigos. Don Marcos López Herrador, muchísimas gracias por haberte acercado a los estudios de Periodista Digital. Historia de la banca y el dinero. José Ramón Riera, gracias como siempre por traernos invitados, protagonistas de la actualidad tan destacados y tan interesantes, y libros tan atractivos como el que os presentamos hoy. Gracias, y mañana más en Generación Euro. Dentro de unos minutos, La Retaguardia.